Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Cielo y tierra es una expresión para referirse a todo lo creado, una nueva creación liberada de la corrupción del pecado. Esa promesa es de alegría, tanto para el ser humano como para Dios, porque ningún hombre o mujer van a sufrir. Será una creación de vida rebosante. Esta es la esperanza que nos ha confirmado Jesús, porque con su resurrección comenzaron los cielos y la tierra nueva, y es una tarea de los discípulos cuidar de esta nueva creación. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta cuarta semana del tiempo cuaresmal. Estamos encaminándonos hacia nuestra Pascua. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que renuevas al mundo por medio de tus sacramentos, concede a tu Iglesia la ayuda de los auxilios de tu gracia y no la prives de lo que necesita cada día. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear. Porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría. Yo estaré gozoso a causa de mi pueblo.
y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años, porque el más joven morirá a los 100 años, y al que no llegue a esa edad se lo tendrá por maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por las noches se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Allí también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo Jesús que había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre. Le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una vez más entonces, en este recorrido hacia nuestra propia resurrección, el Señor está insistiendo en la fe, es decir, en la adhesión total a su palabra. Apealañas en duajina, ¿verdad? En este evangelio, cómo el Señor nos hace entender a través de este ejemplo tan lindo, de este funcionario que se acerca y le pide y le dice, es un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Entonces sabemos que incluso es una persona que no pertenece, ¿verdad?, al pueblo de Israel, pero sin embargo, Orobia, Ojeshá.
Y se insiste en otro elemento, según San Juan, ¿verdad? Que ellos quieren ver simplemente los signos. La güero viajamos. Da ya shainon, da ya pocoino, entonces oré, de los güero viajamos ahí. Pero sin embargo, este funcionario real, imagínense, ante la súplica, ¿verdad? Porque le suplica a Jesús para que bajara a sanar a su hijo moribundo. Y entonces, cuando insiste, Señor, baja por favor antes que mi hijo se muera, Jesús le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Apechan de ellos, dos hoy de yara. Pero dice aquí, el funcionario creyó. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Aquí está entonces lo central, queridos hermanos, hoy de nuestra reflexión de la palabra del Señor. Nosotros sabemos muy bien que la palabra amén, amén quiere decir justamente creo, agüerovia. Añemoí peñan de yara pope lleva, ayapoja, ayapose peñan de yara, yerurea sheiga tu hanguaisha, la icopona, icopona. Porque en la medida en que nos adherimos al Señor, nosotros entendemos cuál es su plan de salvación para cada uno de nosotros. Y eso es lo que entonces hoy este funcionario real nos está invitando también a nosotros a imitar. Tenemos que imitar, tenemos que mirar, tenemos que fortalecernos, creer verdaderamente en la palabra del Señor. Él creyó, dice enseguida, cuando el Señor le dijo, tu hijo vive, tu hijo vive. Creyó en su palabra, creyó en lo que el Señor le estaba prometiendo. Y entonces aquí tenemos que apuntar nosotros a las promesas de Dios. ¿Cuál es verdaderamente entonces la promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros? La verdadera promesa, queridos hermanos, dentro de nuestra creación es nuestra propia salvación. Y la salvación significa la felicidad. Es decir, ñandeco yaicoponana, apeacola ñande yara hoy potaba. Que nosotros podamos realizarnos, que nosotros podamos vivir plenamente como criaturas suyas, como hijos de Dios. Esa es la preocupación del Señor. Y entonces es un modelo para nosotros. Y este es un signo de que verdaderamente el Señor cumple con su promesa. Porque fíjense cómo termina el Evangelio. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Y después viene, ¿verdad? O sea, toda la conclusión, la segunda parte de este evangelio, justamente es para mostrarnos cómo se realiza lo que el Señor promete. Mientras bajaba, entonces, le anunciaron que su hijo vivía. Y entonces él, preocupado, o mejor dicho, digamos, curioso, hoy cuase. A ver entonces, ¿y en qué momento se curó? Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Y ahí ellos le cuentan, ayer a la 1 de la tarde se le fue la fiebre. Ahí me encontré con Jesús. Porque hoy covejina. Y va a sanarse, y va a tener esa fuerza de Dios. Y bueno, esto es entonces lo que hoy la palabra del Señor nos trae como mensaje, queridos hermanos. Es decir, en este tiempo de Cuaresma, llamamos una peña de corazón, lleva peña de letepe, allá es ya, peña de peto, uy, bella y cuami, hangma peña de yara, la y añade upea y cojina. Pero para que pueda suceder esa gracia de Dios y esa promesa de Dios, nuestra propia felicidad, nosotros tenemos que adherirnos. Si nosotros seguimos confiando simplemente en nuestras fuerzas, si seguimos confiando simplemente en aquello que es nuestro y como que nosotros somos los que vamos a salir por nuestras propias fuerzas, evidentemente que pidamos hoy en esta Eucaristía esta gracia, que la fuerza, la gracia y el amor del Señor nos acompañe y que podamos adherirnos totalmente al Señor. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, en este momento presentamos al Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que confíe siempre en la fuerza liberadora de la palabra de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro país, para que en este tiempo el Señor nos conceda la conversión del corazón para construir una patria más justa, más fraterna y más cristiana. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos de nuestra comunidad, para que estén conscientes de que Dios está siempre al lado de los necesitados y superen las dificultades. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicos comprometidos, para que el Señor suscite jóvenes para estas vocaciones. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que alcancen la gracia del perdón y la vida eterna. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre Todopoderoso y de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas también que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, concédenos obtener el fruto de las ofrendas que te presentamos, para que muera en nosotros el antiguo poder del pecado y nos renovemos con tu vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Así pues, Jesús. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, digamos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan
Oración final. Padre, te pedimos que tus santos misterios al alimentarnos renueven nuestra vida cristiana y a santificarnos nos conduzcan a la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos como siempre a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestra Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y les invito, el miércoles 17, vamos a tener nuestro retiro espiritual, ejercicio de la buena muerte, haciendo una evaluación de todo este camino cuaresmal. Todos estamos invitados. Tienen que anotarse llamando a ese número de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Estaremos desde las 14 horas hasta las 18 horas. Con algunas charlas, reflexiones, con la posibilidad de la confesión y también con la Eucaristía. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Sin duda, los últimos 7 días de la vida del Papa Francisco han estado marcados por su histórica visita a Irak, país de Medio Oriente al que llegó portando un mensaje de paz y esperanza. Bajo extremas medidas de seguridad, el Santo Padre inició su 33º viaje apostólico el viernes 5 de marzo. Se abrió con una cálida acogida en Bagdad. Tras el saludo al primer ministro y al presidente, el pontífice ofreció un discurso a las autoridades nacionales, a las de la sociedad civil y al cuerpo diplomático. Luego, un encuentro con los consagrados católicos que sirven en esta tierra herida por la violencia y la guerra y donde cientos de cristianos han sido martirizados. Mi incoraggio a perseverare in questo impegno. Les animo a perseverar en este compromiso para garantizar que la comunidad católica en Irak, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, siga enriqueciendo el camino de todo el país.
El sábado 6, Francisco viajó hasta la ciudad de Najaf, donde visitó al influyente líder islámico chiita, el ayatolá al-Sistani. Luego se dirigió a la llanura de Ur, el territorio en que judíos, musulmanes y cristianos reconocen el lugar desde donde Dios llamó al patriarca Abraham, escenario ideal para un encuentro interreligioso y una oración común. Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso, son traiciones a la religión. Por la tarde, Francisco regresó a Bagdad. En la Catedral de San José celebró la misa en rito caldeo junto a la comunidad local. Una vez más, palabras de gratitud, ánimo y esperanza para quienes han vivido su fe en Cristo en medio del dolor y la persecución. Bienaventurado es el que vive con mansedumbre, el que practica la misericordia allí donde se encuentra. El domingo 7, el Santo Padre voló hasta la ciudad de Mosul, una de las más heridas por la agresión terrorista del Estado Islámico. En medio de las ruinas de la Plaza de las Cuatro Iglesias, Francisco elevó una oración en sufragio por las miles de víctimas de la violencia. Si Dios es el Dios de la vida, y lo es, a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre. Antes de partir, visitó personalmente los templos destruidos por los sangrientos atentados. Luego, el Papa fue trasladado hasta Karakosh, donde lo esperaba una marea de fieles. De hecho, es la única ciudad con mayoría cristiana de Irak. En su encuentro con la comunidad católica en la recién reconstruida Catedral de la Inmaculada Concepción, Francisco fue conmovido por el testimonio de una madre cristiana que perdonó a quienes mataron a su pequeño hijo en un atentado. No se rindan, no pierdan la esperanza. Desde el cielo los santos velan sobre nosotros. Tras rezar el Ángelus dominical, el pontífice viajó a la ciudad de Erbil, donde a las 4 de la tarde presidió una misa en el estadio Franzo Hariri. Por única vez abordó el papamóvil. Hoy puedo ver y sentir que la iglesia de Irak está viva, que Cristo vive y actúa en este pueblo suyo, santo y fiel. Con esta celebración litúrgica, Francisco cerró las actividades públicas en Irak, desde donde regresó al Vaticano el lunes 8 de marzo. Y este miércoles en la audiencia general evaluó muy agradecido su histórico viaje. Irak, pueblo con raíces milenarias, tiene derecho a vivir en paz y a recobrar su dignidad. Pese a que el Papa reconoció su cansancio tras la visita, en la conferencia de prensa sobre el avión de regreso dijo que está madurando un eventual viaje al Líbano y que probablemente en septiembre próximo irá a la conclusión del Congreso Eucarístico Internacional que se realizará en Hungría. Questo lo sappiamo bene. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar,
refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. No hay otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró. Reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar.
prodigios y portentos, si creen Él hará. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder, nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder, nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan